vamos a deducir tres ecuaciones tipo que representan a los distintos tipos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Las tres las vamos a obtener a partir de principios de balance de la física. En primer lugar, vamos a plantear la ecuación para el transporte de, digamos, un contaminante que está siendo conducido a través de un conducto de sección transversal A con una velocidad media de flujo U. Entonces lo que vamos a plantear es conservación de la masa, es decir, la entrada E durante un tiempo delta t menos la salida S durante ese intervalo delta t es igual a lo que varió la masa, es decir, la masa en t más delta t menos la masa en t. Entonces la entrada se puede calcular como el flujo o el caudal de agua, que es U por A, multiplicado por delta D, eso nos da la masa de agua que entró durante delta t, lo multiplicamos por la concentración del contaminante y nos da efectivamente la masa de contaminante que entra. La salida es idéntica, solo que en lugar de calcular en x es en x más delta x. La masa, por su parte, es el producto del volumen de ese volumen elemental de control de esa rodaja, que es A por delta x, multiplicado por la concentración, que obviamente en t más delta t primero y en t después. Dividiendo por delta x y por delta t y simplificando, queda la expresión algebraica que se muestra aquí, que cuando hacemos el paso al límite para delta x y delta e tendiendo a 0, se convierte en la ecuación de advección de CA de t más U de CA de x, que es la ecuación hiperbólica más simple que podemos plantear. Si U es considerado constante, entonces la solución más general de la ecuación hiperbólica que hemos obtenido es C, función de x y de t, igual a una función, en principio arbitraria, de la relación x menos u por t. Entonces, obviamente, esta forma arbitraria, esta f, depende de las condiciones iniciales. Pero lo que nos está mostrando es que es una forma que no, que no varía salvo su posición, que se va desplazando con una velocidad u, que en este caso es la velocidad del flujo. Es decir, si la concentración fuera un pulso, como se muestra aquí, por ahí se muestra un pulso, digamos, tipo gaussiano, en la medida en que pasa el tiempo, lo que va pasando es que el pulso gaussiano simplemente se desplaza con la velocidad u y sin cambiar de forma. En última instancia, ¿esto qué es? Esto es una onda y justamente los problemas hiperbólicos son problemas de ondas. Ahora, fijémonos que la ecuación diferencial de advección que acabamos de obtener de CA de t más u de CA de x igual a 0, podríamos reescribirlo de la forma siguiente, de CA de t más derivada de FA respecto de x igual a 0, donde FA, que es u por c, es el flujo advectivo, es decir, es la cantidad de masa que fluye por unidad de tiempo y por unidad de área a través de una sección de ese conducto. De modo que ahí la estamos expresando a esa ecuación de una forma que a veces se llama forma conservativa. Bueno, sucede que el flujo advectivo no es el único posible físicamente. También está el flujo difusivo, que podría suceder, por ejemplo, si el líquido, el agua, digamos, si fuera agua, no está en movimiento, está quieto, pero en algún lugar, por ejemplo, se introduce una concentración de un contaminante. ¿Y qué sucede? Que esa concentración de todos modos se transporta, pero ahora por un mecanismo en principio de difusión molecular. Entonces, podemos llevarnos ese principio de balance
a lo que, reemplazando simplemente lo que antes era el flujo advectivo por el flujo difusivo. dCA de t más df de A de x igual a 0. Y ahora, ¿cómo se expresa matemáticamente el flujo difusivo? Bueno, se sabe que depende del gradiente de concentración. O sea, lo que trata de hacer el balance difusivo es básicamente equilibrar las concentraciones. Entonces, depende de la diferencia de concentración entre dos puntos. Es decir, en última instancia depende del gradiente de CA de X. Y va en el sentido contrario del gradiente. Siempre va de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Por eso que el flujo difusivo va como menos de CA de X. Si pensamos que la expresión más simple, la ley empírica más simple es la ley de Fick, que planteó directamente una proporcionalidad entre el flujo difusivo y el gradiente, y el coeficiente de proporcionalidad D es la difusividad. Entonces, reemplazando esto en la forma conservativa, llegamos a esta expresión dCA de t igual a D derivada segunda de C respecto a X dos veces, asumiendo que D es constante para simplificar. Y esta es la ecuación de difusión, es la ecuación de difusión más simple que podemos plantear, representativa de lo que se llaman problemas diferenciales parabólicos. Aquí se muestra una solución posible de la ecuación diferencial parabólica que hemos obtenido para el problema de un pulso inicial puntual concentrado en x igual a 0, sería en esencia o matemáticamente hablando como una delta de Dirac, que en la medida que pasa el tiempo entonces ese pulso se transforma en esta campana de Gauss. Como ustedes ven, la solución es la función error, que a medida que t crece, entonces se va produciendo justamente una difusión de lo que sería la masa, es decir, el área debajo de la curva, que se mantiene, pero se va justamente difundiendo, es decir, la campana se ensancha a costa de una caída de la concentración pico. Ahora bien, vamos a tomar como punto de partida ahora la ecuación parabólica que obtuvimos recién, dCA de t igual a D derivada segunda de C respecto de X dos veces, que entonces representaba un proceso de difusión en la dirección X. Ahora, supongamos que estamos haciendo un análisis ya no de un conducto, sino de lo que podrían ser flujos difusivos en el plano, digamos, o digamos lo que sería un análisis para un flujo en lámina, podríamos decir, donde entonces vamos a tener que hacer el balance entre los flujos entrantes y salientes en ambas direcciones, X e Y. Y bueno, eso entonces simplemente, si lo hiciéramos, nos llevaría a una ecuación diferencial donde agregaríamos un segundo término de flujo con la derivada segunda de C respecto de Y dos veces, suponiendo que la difusión, el coeficiente de difusión es el mismo en ambas direcciones. Para el caso estacionario, no hay variación de la concentración en el tiempo, es decir, dCA de t es igual a 0. Y de esa manera la ecuación de balance se nos reduce a la conocida ecuación de Laplace, derivada segunda de C respecto de X dos veces más derivada segunda de C respecto de Y dos veces igual a 0, que es la ecuación elíptica más elemental que podemos plantear y que está asociada entonces a lo que físicamente serían problemas estacionarios, a diferencia de las otras dos que están relacionadas a problemas evolucionarios. En el primer caso, las hiperbólicas a problemas de ondas, en el segundo caso, las parabólicas a problemas de difusión. En cambio, aquí ya estamos
en una situación estacionaria, en definitiva, es una situación de equilibrio dinámico. Aquí se muestra un tipo de solución posible para la ecuación de Laplace, en la que de pronto, habiendo una variación periódica en el sentido X, entonces en el sentido Y aparece una tendencia, una variación de tipo exponencial, solo a los fines de mostrar, digamos, un tipo de solución posible. Vamos a hacer ahora un análisis un poco más general para introducir los distintos tipos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y vamos a partir de un problema de segundo orden que es bastante típico de las ecuaciones diferenciales de problemas de la física, que llegar a justamente problemas de segundo orden como resultado de aplicación de los principios de balance. De modo que esto es un planteo bastante general. Fíjense que hemos incluido, ahora hablamos de coordenadas genéricas x, y, digamos, eventualmente alguna más tarde la podemos llamar t si queremos pensar en una evolución temporal, pero por ahora, matemáticamente hablando, nos concentramos en coordenadas x, y. Ponemos los tres términos de derivada segunda en una forma cuasi lineal. Es decir, los coeficientes pueden depender de x y de y, pero las derivadas de mayor orden, que es la que da el carácter del problema de segundo orden, aparecen en forma lineal. Mientras que el resto, las derivadas primeras de u a de x, de u a de y, u misma, podrían aparecer de una manera no lineal en general. La hemos agrupado toda en el miembro derecho con esa función arbitraria d, que también puede depender de x y de y. Para cerrar el problema es necesario especificar las condiciones de borde. Y las condiciones de borde tienen que ser tales que provean una solución única y estable. Entonces el planteo que vamos a hacer de partida, que nos va a permitir empezar a desglosar los tres tipos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, es pensar en un borde abierto. Que, bueno, ahí lo tenemos esquematizado en la figura. Es una curva que básicamente podríamos estar representándola paramétricamente por funciones x e y, x mayúscula e y mayúscula, funciones de t, donde t en este caso sería digamos, un parámetro que mide la distancia a lo largo de esa curva, ¿sí? Y entonces sobre ese borde vamos a plantear de entrada que damos condiciones de Cauchy. Eso es dar los valores de u y de la derivada normal de u. Entonces la idea ahora es ver si esto cierra, es decir, si esto cierra un problema bien planteado. El plan para demostrar que el problema de segundo orden con condiciones de borde de Cauchy tiene solución pasa por ir mostrando que a partir de esas condiciones de borde podemos ir calculando todas las derivadas de u respecto de x y respecto de y, con lo cual se puede arguir que podríamos entonces obtener la solución en cualquier punto simplemente usando una serie de Taylor. Bueno, digamos, obviamente empezamos por las derivadas primeras, es decir, lo que queremos saber es si
dado U y du ad n sobre el contorno, podemos determinar du ad x y du ad y sobre el contorno. Con lo cual lo que hacemos es plantear el siguiente sistema de dos ecuaciones. Uno es para la derivada de u a lo largo del contorno, que ya habíamos parametrizado con t, entonces du a dt, y la otra es para la derivada normal, y eso lo expresamos como el gradiente de u por el versor tangencial o por el versor normal. Y el versor tangencial y el versor normal están relacionados con la expresión paramétrica de ese contorno x de t y de t de la forma como se indica más arriba. Es una forma geométrica, es una relación geométrica bastante simple, digamos, y conocida. De modo que, en última instancia, desarrollando el producto escalar del gradiente de u por los respectivos versores, me quedan estas ecuaciones: du a dt igual a du a dx de x a dt más du a de y de y a dt, y la de du a dn como du a dx de y a dt menos du a de y de x a dt. Y estas son entonces dos ecuaciones para las dos incógnitas de u a de x, de u a de y, porque obviamente de x a dt, de y a dt son conocidos porque conocemos la curva, de u a de n es dato, y de u a dt fácilmente calculable porque conocemos u justamente como función de t a lo largo de todo el contorno. Falta mostrar todavía que este sistema tiene solución, para lo cual tenemos que calcular el determinante de la matriz de coeficientes, que trivialmente da esto que hemos llamado delta, que es de x a dt al cuadrado más de y a dt al cuadrado. Pero eso no es ni más ni menos que el módulo al cuadrado del versor tangente, es decir, vale 1. Bueno, lo que nos interesa es que es distinto de 0, con lo cual esto garantiza que de ese sistema podríamos despejar los valores de la derivada de u respecto de x y de y a lo largo de todo el contorno, que es lo que queríamos hacer en este primer paso. Bueno, ahora es el turno de ir por las segundas derivadas, es decir, las derivadas de u respecto de x dos veces, de y dos veces, o de x y de y. Entonces, para eso, lo que hacemos es tomamos lo que acabamos de calcular de alguna manera, es decir, de u a de x y de u a de y a lo largo del contorno, es decir, como función de t. Y eso lo derivamos respecto de t, cada uno de ellos, cosa que podemos hacer justamente porque los conocemos a lo largo de todo el contorno. Ahora, eso no es ni más ni menos, nuevamente, que el producto del gradiente de cada uno de ellos por el versor en la dirección t. Y con lo cual, desarrollando, nos quedan estas dos ecuaciones con tres incógnitas ahora, porque las tres incógnitas son las tres derivadas de u, con lo cual nos está faltando una ecuación todavía para que esto cierre y podamos aspirar a calcular las tres incógnitas. Pero en realidad nosotros disponemos de una tercera ecuación, y la tercera ecuación no es ni más ni menos que la propia ecuación diferencial. Y entonces acá hemos expresado ahora nuestro sistema de 3×3, donde las dos primeras ecuaciones son las que obtuvimos en la diapositiva anterior, y la última ecuación es la ecuación diferencial con sus coeficientes a, 2b y c, y su término independiente d. Entonces, nuevamente, para ver que esto tiene una solución, tenemos que analizar el determinante de la matriz de coeficiente, que aquí está expresada explícitamente como matriz, la de la izquierda, y cuando desarrollamos ese determinante nos da, lo llamamos delta nuevamente, y nos da esta expresión que está más abajo. Un comentario
importante a esta altura es que si nosotros demostramos que existen las derivadas segundas, ya después llegar a demostrar que existen o que se pueden calcular las derivadas terceras, cuartas, etc., prácticamente se lo puede hacer en forma recurrente, dado que partimos de una ecuación diferencial de orden 2. No vamos a demostrar eso, pero sino que lo vamos a tomar como bueno. Eso quiere decir que nuestra demostración, nuestro planteo va a cerrar con ver a qué nos conduce esto de la existencia o de la posible cálculo de las derivadas de orden 2. En la medida que demostremos que ellas existen, estamos al mismo tiempo demostrando que van a existir todas las que siguen y en consecuencia que tendríamos solución al problema tal como lo hemos planteado. Bueno, en lugar de apuntar a ver cuándo delta es distinto de cero, vamos a hacer el análisis inverso, es decir, cuándo delta podría ser cero, en cuyo caso entonces el planteo efectuado no nos llevaría a solución alguna. Es decir, vamos a apuntar a determinar lo que en este contexto sería un comportamiento singular. Entonces, igualamos delta a cero, tomamos la expresión que mostramos recién y rápidamente surge como solución, siendo una cuadrática en definitiva, la que está acá. Y es que de y a de x, es decir, serían curvas sobre el plano xy tales que su primera derivada valen algunos de estos dos valores en cada punto, es decir, b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos ac. Bueno, esto es la típica solución de una cuadrática, que simplemente como el coeficiente del término mixto le habíamos puesto 2b, desaparece el famoso 2 que aparece generalmente en esta forma de resolverlo. O sea que esto nos está mostrando que en cada punto del plano xy siempre vamos a tener, podríamos tener en todo caso, si estos valores resultan reales, es decir, si el radicando es mayor que 0, resultarían dos direcciones que si el contorno coincidiera con algunas de esas direcciones, entonces al menos en ese punto no podríamos, o sea, ese punto no nos daría la posibilidad de conocer las derivadas segundas, con lo cual nos está mostrando que habría algunas limitaciones, en este caso, al tipo de contorno sobre el cual podemos especificar las condiciones de borde de Cauchy. Bueno, siempre partiendo de que estos dos valores son reales, o sea que el radicando es positivo, entonces en cada punto tenemos dos direcciones tales que la curva no debería ser tangente a ellas, ¿sí? Y si construimos el lugar geométrico de todas estas direcciones, nos van a dar dos familias de curvas que se llaman curvas características y que genéricamente podemos expresar como de la forma que está expresada aquí, como una función que surgirá de integrar esto, ¿no es cierto? Alfa de xy igual a constante y otra función beta de xy igual a constante. Variando las constantes, el valor de la constante iremos pasando de curva en curva para cada familia. Fíjense que en el caso particular interesante en que A, B y C son constantes, es decir, no dependen de x y de y, entonces la integración esta es trivial, de modo que alfa de xy sería directamente y menos C1 por x y la de beta sería
y menos C2 por X, donde C1 es el que surge de usar, por ejemplo, el signo más, y C2 sería la que surge de utilizar el signo menos, con lo cual ambas familias serían familias de rectas, es decir, serían dos familias con pendientes constantes, o sea, serían rectas y paralelas entre sí, ¿no es cierto? Entonces eso sucedería para el caso particular de coeficientes constantes. Aquí entonces es donde se produce la trifurcación en los distintos tipos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Entonces, en el caso en que el radicando, al que hemos llamado d, que es b cuadrado menos ac, es mayor que 0, ya dijimos, entonces esas curvas características existen porque justamente dan valores de pendiente real. Y entonces, en ese caso tenemos las ecuaciones hiperbólicas. Vamos a ver que justamente las características es el lugar geométrico de los frentes de ondas, de las trayectorias de las ondas. Mientras que si d es menor que 0, entonces las raíces son complejas y en consecuencia quiere decir que ninguna dirección digamos, me va a dar que el determinante sea 0, de modo que en ese sentido tendríamos libertad, podríamos decir que para este caso sí funcionaría el planteo, y esto sería el caso de las ecuaciones que llamamos elípticas. Vamos a ver que de todos modos, considerando, vamos a tener que hacer sobre el tipo de contorno. Y como transición nos queda el caso d igual a 0, en el cual las características en principio son reales, pero son coincidentes, porque digamos justamente la raíz entonces es 0, de modo que con signo más o con signo menos nos da la misma pendiente. Bueno, este es el caso de las ecuaciones parabólicas. Vamos a hacer en lo que sigue algún análisis más para terminar de fijar estas ideas. Antes de cerrar el planteo de condiciones de borde asociadas a cada uno de los tres tipos de ecuaciones diferenciales, vamos a mostrar cuál es lo que vamos a llamar formas normalizadas de las ecuaciones para los tres tipos, que son las que generalmente se presentan en la práctica. Si bien nosotros hemos hecho un planteo general, matemático, es raro o muy difícil que en el planteo inicial, cuando estamos trabajando en coordenadas cartesianas o en coordenadas ortogonales en general, que aparezcan términos de derivadas cruzadas. Entonces vamos a ver cuál es la forma que uno esperaría ver, de modo de reconocer de un vistazo el carácter de la ecuación diferencial. En el caso de las ecuaciones hiperbólicas, ya hemos visto que podemos identificar dos familias de curvas características, las cuales hemos expresado genéricamente a través de lo que serían las relaciones alfa de xy, beta de xy, que podemos interpretar como unas ecuaciones de transformación de coordenadas, desde las cartesianas a las coordenadas curvilíneas, digamos, que coincide con las curvas características. Ahora bien, si nosotros redefinimos una vez más el sistema de coordenadas y vamos al sistema BW relacionado con alfa y beta de la forma como se expresa aquí, alfa más beta sobre 2 y alfa menos beta sobre 2, es muy sencillo volver a la ecuación diferencial, hacer las transformaciones y finalmente obtendríamos una
forma de la ecuación diferencial como se muestra aquí, es decir, con el término principal, el de mayor orden, el de derivada segunda, simplemente con las dos derivadas directas de la función u, ahora con respecto a w dos veces y con respecto a b dos veces, es decir, el nuevo sistema de coordenadas, y bueno, hay un coeficiente ahí d, y aparece, o sea, hay un coeficiente d sobre a en realidad, y luego todo el resto lo hemos pasado al segundo miembro. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que en esta forma normalizada las derivadas segunda aparecen con signo opuesto, y eso es la característica, o sea, es la forma de identificar que se trata de un problema hiperbólico. Cuando pasamos a ecuaciones elípticas, nosotros ya sabemos que las características no son reales, porque en última instancia el radicando es menor que 0, entonces se convierten alfa y beta en relaciones de números complejos. En realidad, obviamente, alfa y beta resultan complejos conjugados. Entonces, podemos hacer una transformación ahora al nuevo sistema de coordenadas, donde estamos buscando la forma normalizada, donde b lo seguimos definiendo como alfa más beta sobre 2, es decir, esto va a ser igual a la parte real de alfa o la de beta, que es lo mismo, y w es igual a alfa menos beta sobre 2i, con lo cual nos queda la parte imaginaria de a, es decir, b y w son reales y efectivamente entonces pueden funcionar como un nuevo sistema de coordenadas. Haciendo la transformación de la ecuación diferencial original, se llega a esta expresión donde aparecen las derivadas segundas con el mismo signo, y eso es lo que identifica el carácter hiperbólico del problema. Finalmente, en el caso de las ecuaciones parabólicas, lo que sabemos es que como el radicando es nulo, alfa y beta son idénticas. Entonces la utilizamos como una de las coordenadas, la llamamos v en el nuevo sistema, y la otra simplemente la dejamos igual a x. Entonces, transformando la ecuación diferencial, se obtiene la forma que se muestra a continuación, donde se ve que solo aparece la derivada segunda respecto de w dos veces. Entonces, esta es la forma de identificar un problema parabólico. Una de las dos derivadas no aparece, es decir, su coeficiente es nulo. Así que con esto completamos un poco esta forma básica, rápida de identificar el carácter de la ecuación diferencial. Bueno, en esta tabla presentamos entonces una síntesis de la forma de reconocimiento de los tres tipos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, pero estamos incluyendo casos donde haya más de dos variables independientes, que es lo que vimos hasta el momento. Es decir, esto es aún más general, ¿sí? Entonces, el reconocimiento, como sabemos, pasa por mirar los coeficientes de las derivadas de mayor orden. Entonces, para las ecuaciones hiperbólicas, para que sean hiperbólicas, todos los coeficientes tienen que ser no nulos y uno tiene que ser de signo distinto a los demás. Justamente esa coordenada, que
que tiene signo distinto sería la coordenada de marcha. Recordemos que es un problema evolucionario. Uno en general asocia con el tiempo la coordenada de marcha, aunque también podrían ser problemas de otro tipo. Luego, en el caso en que todos sean no nulos, es decir, lo mismo, pero con el mismo signo todos, entonces estamos frente a una ecuación diferencial elíptica. El caso parabólico es aquel en el que al menos uno es nulo. Y ese o esos serían las coordenadas o las direcciones de marcha del problema parabólico. Es decir, donde hay una evolución. Ahora sí, entonces vamos a cerrar el problema de las condiciones de borde para cada uno de los tres tipos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Vamos a empezar por las ecuaciones hiperbólicas. Entonces, así como antes mostramos lo que llamamos forma normalizada, una ecuación hiperbólica que daban solo las dos derivadas principales de la función incógnita, ahora vamos a lo que vamos a llamar forma normal, que pasa por hacer la transformación al sistema de coordenadas basado en las características, es decir, usar alfa y beta como sistema de coordenadas. Entonces, si hiciéramos esa transformación en la ecuación diferencial original, terminaríamos con una expresión del siguiente tipo, donde solo queda la derivada cruzada respecto de ambas coordenadas y donde todo el resto entonces lo hemos pasado al segundo miembro. Si bien la forma normal no es la forma con la que vamos a trabajar en la práctica, no, vamos a pasar por ella porque nos permite reconocer algunas de las propiedades fundamentales de los problemas hiperbólicos. Es más, para poner en evidencia esas propiedades de una forma simple, aunque no por ello menos general, porque es ilustrativa de lo que va a pasar incluso en el problema general, nos vamos a quedar el análisis con lo que vamos a llamar la forma elemental de la forma normal, que sería simplemente tomar el segundo miembro igual a 0, dejando solo el término de segunda derivada, que como ya hemos dicho, de todos modos es lo que le caracteriza al problema. La derivada de orden mayor siempre es la que caracteriza al problema y en particular a sus soluciones. Bueno, si mi ecuación ahora es tan simple como que la derivada segunda cruzada de u es 0, es trivial ver que la solución más general de esta ecuación diferencial es una expresión u de alfa beta de la forma, una función arbitraria f de alfa más otra función arbitraria g de beta, que obviamente f y g van a depender justamente de las condiciones de borde. Bueno, pero ¿cómo construimos esa solución de la ecuación hiperbólica a partir de las condiciones de borde? Entonces volvemos a nuestro planteo original de esta clase. En el gráfico se observa la frontera sobre la cual hemos especificado condiciones de Cauchy. Y sobre todo el plano estamos dibujando las curvas características correspondientes a este problema, que son la familia de curva alfa y beta, que en el gráfico dicen lambda y mu, pero lo hemos asociado a alfa y beta. Entonces, el primer paso es ver que, dado u y de u a de n a lo largo de esa frontera, donde especificamos las condiciones de Cauchy, podemos determinar f y g a lo largo de todo ese borde. Entonces, pensemos que elegimos un punto a lo largo de la frontera, que ahí hemos indicado con t era la coordenada longitudinal a lo largo de nuestro contorno, y lo hemos marcado con un punto rojo. Pues allí conocemos u
y de U a de N para ST, condiciones de borde. Ahora, U de T, nosotros sabemos, lo acabamos de escribir, que lo podemos escribir como F de alfa más G de beta, donde alfa y beta son los valores correspondientes de las dos características que cruzan justamente a nuestro punto rojo y que hemos marcado ahí con unas flechas rojas. Entonces, esto nos da una ecuación con dos incógnitas, que son los valores de f y de g. Conocemos U de t. Pero entonces lo que hacemos es también plantear la ecuación para la derivada normal, que conocemos, du a dn de t. Entonces, bueno, para tener esa ecuación derivamos la anterior y me queda de f a de alfa a de n más de g a de beta a de n. De alfa a de n y de beta a de n lo suponemos conocido porque surgen de las propias características. De modo que ahora sí tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas de las cuales podemos despejar f de alfa y g de beta, posiblemente a menos de alguna constante aditiva que de todos modos se tiene que compensar al sumar f más g. Observando el gráfico queda claro que este procedimiento de obtener los valores de f y g para todas las características allí mostradas funciona en la medida en que nuestro borde corte a todas las características, para lo cual no tiene que coincidir con ellas en ningún momento. Si, por ejemplo, el borde coincidiera, por ejemplo, con una de las características, digamos, con una de la familia alfa, entonces no podríamos determinar los valores de f más allá de esa característica. En realidad tendríamos problemas incluso para determinarlo en esa propia característica, pero el hecho concreto es que no podríamos completar toda la información que necesitamos para resolver el problema. Es decir, en definitiva, la solución es única si la frontera no coincide con la característica, y esto es una condición que en principio tenemos que respetar. Una vez que conocemos los valores de f y g para cada característica, entonces ahora hallar la solución en cualquier punto del plano es posible. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos ahora en el punto rojo que hemos marcado en el gráfico, entonces la solución allí es igual a f de alfa más g de beta, donde f es el valor asociado a la característica alfa que pasa por allí y que podemos buscar en el sentido de la flecha hasta llegar al contorno, y lo mismo con g de beta. Sería el valor de g de la característica beta que con la otra flecha, la flecha derecha, llegaríamos hasta el contorno. Entonces esto al mismo tiempo nos muestra que en definitiva lo que estamos haciendo es construyendo la superposición mediante la superposición de dos ondas. Una onda f cuya información va viajando a lo largo de la característica alfa hasta llegar al punto rojo, y una onda g que digamos está viajando llevando la información desde la derecha. Y en todo momento entonces y en todo lugar vamos a tener la superposición de esas dos ondas que resultan por el hecho de que estamos analizando
un problema hiperbólico de segundo orden, a diferencia de la ecuación tipo hiperbólica, que era una de primer orden, y entonces en ese caso había una sola onda. Aquí se muestra a título de ejemplo la conocida ecuación de ondas, que es esta ecuación diferencial de orden 2, de la cual se sabe que su solución son justamente dos ondas, una que se desplaza con celeridad c y otra con celeridad menos c, es decir, una en sentido positivo, otra en sentido negativo de las x. Pues bien, es fácil verificar que justamente las familias de características son dos rectas, dos familias de rectas, y unas con pendiente menos c y otra con pendiente más c respecto del eje t, tal como se indica en el gráfico. Y si pensamos que vamos a resolver el problema para t mayor que 0, entonces las condiciones de borde a dar para t igual a 0, es decir, sobre todo el eje x, suponiendo un dominio infinito en principio en esa dirección, sería, tal como sabemos, dar u y de u a de t, es decir, u y de u a de n, que son las condiciones de Cauchy. Y esto es lo que hemos recién mostrado, que entonces tiene que tener una solución única. Bueno, aquí abajo de todo se da una forma cerrada de la solución, que simplemente para ver que en base a esa información efectivamente se puede construir la solución completa. Algo interesante también es que esto también lo podemos resolver para t menor que 0. Esto es muy interesante porque muestra, bueno, es una propiedad de las ecuaciones hiperbólicas, la reversibilidad. Como son ondas y no hay generación de entropía, entonces uno podría reconstruir la historia, ¿sí?, para saber cómo se llegó a esta condición en t igual a 0. Esta es una propiedad que obviamente no vamos a disponer, por ejemplo, en los otros problemas evolucionarios, que son los problemas de tipo parabólico. Resulta importante considerar la situación en que el contorno sobre el que se especifican las condiciones de borde, si bien no coincide con ninguna característica, se produce una vuelta y vuelve a cortar una de las familias. Esto es importante porque en cualquier problema que planteemos con condiciones mixtas, iniciales y propiamente de borde, sobre borde físico, se va a dar esta situación. En consecuencia, es importante ver cómo se resuelve, es decir, cómo se resuelve en términos de condiciones de borde, si es posible y cómo se resuelve. Supongamos que hemos especificado condiciones de Cauchy sobre el borde PA, tal como se observa en el gráfico adjunto, es decir, que en base a esas condiciones podríamos determinar f y g asociados a todas las características que cortan ese borde PA. Luego en P se ve que se produce ese giro, esa vuelta, y el borde PB entonces ahora vuelve a cortar a las características beta. Bueno, entonces, ¿qué sucede si queremos determinar ahora los valores de f y g a lo largo del contorno P beta? Por ejemplo, en el punto rojo que se indica más en el punto rojo superior. Bueno, ahí está claro que no vamos a poder especificar condiciones de Cauchy, porque eso nos conduciría a nuevos valores de f y g, y el valor entonces de g que se desplazaría por esa característica beta hacia abajo con la flecha roja sería distinto que el que viene de abajo hacia arriba, ¿no es cierto?, que fue determinado en PA, con lo cual eso quiere decir que no podemos dar dos condiciones de borde sobre el borde PB.
Es decir, que frente a esta situación lo que podemos hacer o lo que debemos hacer es dar una sola condición de borde. O damos solo U, que es lo que se llama condiciones de borde de Dirichlet, o damos solo DU/ADN, la derivada normal, que son las condiciones de borde de Neumann. Así es como se resuelve esta aparente dificultad que aparece cuando necesitamos dar sobre un borde para el cual ya habíamos especificado condiciones de borde que lo determinaban. Vayamos ahora a las ecuaciones elípticas. Recordemos que para las ecuaciones elípticas, entonces la conclusión había sido que sí se podía construir la solución dando condiciones de Cauchy sobre un borde abierto arbitrario. Acá, como ejemplo, estamos planteando la forma normalizada de la ecuación de Laplace, ya en coordenadas cartesianas x, y. Entonces, condiciones de borde de Cauchy sobre contorno abierto podría ser, por ejemplo, si pensamos en el eje en particular, ¿no? En el eje y igual a 0, podríamos dar entonces los valores de U y los valores de la derivada normal, que sería de U/DI, que llamamos N0 de X. Con estos datos uno podría construir la solución tal como se muestra aquí abajo, que se ha construido utilizando variable compleja. No vamos a entrar en los detalles de esto, entonces la solución sería la parte real de eso. Bueno, vemos que entonces la solución existe. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que se puede demostrar a partir de esto que la solución no es estable. La solución del problema analítico no es estable. Y esa es una de las condiciones que tiene que cumplir una solución, ¿no es cierto? Entonces, si bien existe, es inestable, no es de utilidad, no puede representar los problemas que quiere modelar. Y entonces hay que recurrir a una alternativa de condiciones de borde. Y la solución es no dar ya sobre una frontera abierta, sino sobre una frontera cerrada, ¿sí? Y una vez que es cerrada, entonces ahí ya hay que bajar también en 1 la cantidad de condiciones de contorno. Entonces no damos Cauchy, o damos Dirichlet o Neumann, una mezcla de ellas, sobre la frontera cerrada. No es difícil demostrar que eso sí nos lleva a una solución que, bueno, existe, es única, quizás salvo constante en el caso de que todo sea Neumann, y aparte que es estable. De modo que para nosotros en los problemas elípticos siempre vamos a pensar en contornos cerrados con condiciones tipo Dirichlet o tipo Neumann, lo cual es compatible con problemas elípticos que ya hemos dicho, son problemas de condiciones estacionarias, de modo que lo que pasa en un punto de alguna manera tiene que estar influenciado por lo que pasa en todo el borde. Bueno, en este punto a alguien se le puede ocurrir de por qué no plantear también contornos cerrados para problemas hiperbólicos. Entonces simplemente déjenme decir que es muy fácil ver que siendo problemas de onda los hiperbólicos, el problema que tiene dar condiciones de borde sobre un contorno cerrado, matemáticamente hablando, es que siempre podríamos, o sea que la solución no es única, porque siempre podríamos sumarle, por ejemplo, digamos, algunas digamos, oscilaciones de tipo estacionarias, que por ejemplo, que la amplitud de oscilación valga 0 en todos los contornos, pero sin embargo produzca una oscilación en el resto del dominio, de modo que no habría unicidad.
Al mismo tiempo, bueno, por tema de lógica, uno ya se da cuenta si está trabajando con ondas, bueno, dar condiciones de borde sobre un contorno cerrado sería como dar las condiciones iniciales de la onda y lo que va a pasar dentro de un tiempo. Evidentemente eso no puede ser así porque lo que va a pasar dentro de un tiempo está influenciado absolutamente por las condiciones iniciales, ¿sí? Pero, o sea, que bueno, en definitiva, descartamos las condiciones de borde o los bordes cerrados para el caso de ecuaciones hiperbólicas. Bueno, y ahora llegamos a las ecuaciones hiperbólicas y acá como ejemplo presentamos una forma normalizada, donde ven que solo aparece la derivada segunda respecto de x, y en cambio respecto de t solo la derivada primera, que bueno, tiene que estar para que esto siga siendo un problema parabólico evolucionario, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué tenemos que decir sobre las condiciones de borde? Evidentemente es muy fácil ver que no podemos dar Cauchy. Por ejemplo, acá para este problema donde nuestro borde abierto es el eje x, es decir, el eje t igual a 0. Y es obvio que una vez que damos u a lo largo de todo el eje x, conocemos también la derivada segunda respecto de x dos veces a lo largo de todo el eje x. Y en consecuencia, usando la ecuación diferencial, conoceríamos du a dt sobre todo el eje x, es decir, que es justamente la derivada normal. Es decir, que bastó dar Dirichlet, y no es necesario y no es posible dar la derivada normal porque ya queda totalmente condicionada por la ecuación diferencial. De modo que esto de alguna manera nos está diciendo el tipo de condición de borde que podemos dar. Si se curvara, digamos, el borde porque queremos dar condiciones de borde en algún x fijo, también ahí deberíamos seguir dando Dirichlet o eventualmente Neumann. Bueno, para el caso de condiciones iniciales simples como las que planteamos ahí, 1 para x mayor que 0, 0 para x menor que 0, es decir, una función escalón, la solución es esta que está aquí desarrollada, y lo que nos interesa ver de esta solución, fíjense, de llegar a deducir algo que es un poco más general que para este problema. Fíjense que ahí está la variable muda psi, pero que en el fondo es x sobre raíz de t. Entonces ahí aparece una exponencial de a la menos psi cuadrado sobre 4a cuadrado. Entonces esta es para t mayor que 0. Entonces acá podríamos investigar qué pasa con las parabólicas si quisiéramos ir en sentido inverso a la coordenada de marcha. Significaría tomar t menor que 0, en cuyo caso psi sería imaginario puro, porque t nos quedaría raíz de t. Entonces psi cuadrado tendría un signo menos que con el menos del exponente sería más, y eso significaría una exponencial creciente. De alguna manera eso nos está diciendo que si vamos hacia atrás en el tiempo vamos a tener inestabilidad. Y eso, la interpretación es que no podemos recuperar el pasado en un problema parabólico. Lo que pasa es que un problema parabólico está asociado a situaciones donde hay un aumento de la entropía, es decir, una destrucción de información. Eso significa que no podemos ir para atrás en el tiempo, porque habría en rigor muchísimas soluciones que a la larga podrían llegar a explicar estas condiciones en t igual a 0. No hay una única. Y entonces esto es lo que hablábamos antes, habla de la irreversibilidad en el tiempo de los problemas parabólicos. Entonces esta es la tabla síntesis de condiciones de contornos para los tres tipos de problemas diferenciales. Para ecuaciones hiperbólicas, la frontera tiene que ser abierta y damos con lo que podríamos llamar condiciones iniciales de Cauchy y propiamente de borde, pueden ser de Dirichlet o Neumann. Las elípticas, el contorno tiene que ser cerrado y damos Dirichlet o Neumann. Y las parabólicas, de vuelta, es un contorno abierto
con condiciones iniciales tienen que ser tipo Dirichlet. Ahora, las de borde propiamente dicho pueden ser Dirichlet o Neumann.